Rosa María Castro Salinas es diputada federal plurinominal en la 66ª Legislatura 2024-2027, en representación en la Acción Afirmativa Afromexicana. Es activista, afrofeminista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos con enfoque de género. Cuenta con una destacada formación académica. Es candidata a doctora en Derecho por la Benemérita Universidad de Oaxaca, maestra en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara y licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. En su trayectoria profesional, Rosa María ha trabajado como docente durante 25 años y consultora en temas de género, derechos de las mujeres y liderazgo femenino por más de 15 años. Es fundadora de la primera asociación de mujeres con perspectiva de género en la costa de Oaxaca, AMCO AC, y ha sido ponente y tallerista a nivel nacional e internacional en temas de racismo, empoderamiento y prevención de violencia de género. Entre sus logros más destacados, ha sido consejera en foros nacionales e internacionales, como el Foro Permanente de las Personas Afrodescendientes en Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA, además de ser consejera de la CONAPRED y la CNDH. Su labor ha sido fundamental para la promoción de los derechos de las mujeres afromexicanas e indígenas. Bueno, me da mucho gusto saludarlos a todas, a todos, a todes. Pues estamos en otro capítulo de el podcast Nosotras en Ruta. Miren, el día de hoy me acompaña una gran amiga, una compañera de lucha que de verdad para mí es muy importante que ella nos comparta su historia de vida, sobre todo porque allá de este lado también hay muchas amigas, compañeras que se van a identificar con la historia de esta hermosa y gran mujer. Así es que le doy la bienvenida a nuestra gran amiga Rosa María Castro Salinas. Bienvenida, amiga. Ay, pues primeramente buenos días a quien nos escucharán y decir que es un honor, Betty, estar contigo. También sé de tu trabajo, de tu lucha y creo que eso nos hermana, así es que tenemos como mucho que contar y que hablar. Así es. Pues bueno, vamos a iniciar con este podcast y pues por principio de cuenta, amiga, ¿quién es Rosa María Castro Salinas? Bueno, Cuéntanos. primeramente decir que soy una mujer orgullosa de ser negra, orgullosamente afromexicana, una activista, defensora, afrofeminista y también soy cocinera tradicional, entre otras cosas. Amo la cocina y la cocina negra o afromexicana de mi tierra, de la costa de Oaxaca. También la trabajo mucho. Soy docente. Ahora he puesto en pausa ese gran trabajo que me encanta también como docente, porque como docente te acercas mucho a la gente, a las juventudes. Eres parte de la formación de otras y de otros y eso es muy interesante. Y luego también digo que soy una de las hijas de la existencia y la resistencia, porque si algo ha sucedido en este universo es que las mujeres negras y las mujeres indígenas existimos, pero gracias a que resistimos, ¿no? Entonces uno de nuestros eslogan en la lucha negra es que somos los hijos y las hijas de la existencia y de la resistencia. Y creo que tenemos un gran movimiento de resiliencia también. Sí, claro. Rosa María es oaxaqueña. Es nacida en la costa de Oaxaca. ¿De dónde eres, amiga? Sí, soy originaria de una pequeña comunidad que se llama Charco Redondo, mi comunidad, en el municipio de Villa de Tututepec. En la parte baja, donde están las comunidades negras. Ahí está como un grupito de comunidades que es San Marquito, Charco Redondo, y luego está el Azufre y Chacagua. Son como esas comunidades que están en esa ruta. Del otro lado, digamos, está Zapotalito, Cerro Hermoso, que son como las comunidades más icónicas del municipio de Villa de Tututepec, donde nos concentramos las personas afromexicanas, negras o afrodescendientes. Y en este sentir o inicios de tu vida, tú ahí creciste, ahí te desarrollaste, ahí estudiaste, tu preparación académica y sobre todo los primeros años fueron allá en tu pueblo. Sí, mira, yo estuve hasta los 15 años, o sea, la primaria la terminé en mi comunidad en Charco Redondo, es una comunidad de 500 habitantes aproximadamente, y hasta el 6º año. De ahí subimos a la cabecera municipal de Villa de Tututepec, porque ahí había la secundaria. Muy bien. Cuando terminó la secundaria, tuve que emigrar a la ciudad de Oaxaca, la capital de nuestro estado, porque no había muchas opciones de estudio entonces. Sí. Solo estaba la normal de Río Grande o la de Cacahuatepec. No era mi intención en ese momento estudiar para
la docencia. Y yo tenía como muy claro que quería estudiar administración, no sé ni por qué. Y yo me fui entonces a estudiar el bachillerato allí a la ciudad de Oaxaca. Sí, sí, Después sí. ya que termino el bachillerato me voy a estudiar al Tecnológico de Oaxaca. Ajá, Soy pero egresada ahí del ya no estudiaste administración que tú querías, o sea, Sí, sí. estudié administración. En el Muy bien. Tecnológico soy egresada del Tecnológico de Oaxaca en la carrera de administración. Muy bien, muy bien. Y de ahí, ¿cómo es que pasas al tema de la docencia? ¿Tú inmediatamente empiezas como docente o te dedicas a qué proceso se dedica Rosa María? Fíjate que después, cuando termino la carrera, incluso yo antes de terminar la carrera, yo ya estaba trabajando y estudiando. Mira. Siempre he sido una persona muy inquieta. Activa. Mi abuela me formó desde niña. Desde niña yo era una niña súper proactiva, vendía de todo. Siempre mi abuela era una mujer productora, que era cocinera, hacía pan, hacía tamales, y yo era la que vendía desde chiquita. Bueno, en la escuela primaria yo tenía la cooperativa de venta de dulces, imagínate. Mira, o sea, siempre fui así. Y luego, pues ya me voy a estudiar la carrera, pero antes de terminar la carrera yo ya estaba trabajando. Yo quería siempre tenía dinerito en mi cartera, entonces ahí como que dependía de mis abuelos. Y yo dije, no, me voy a poner a trabajar. Y creo que en el tercer semestre yo ya me puse a trabajar. Prácticamente ya casi yo me pagué la carrera. Sí, mis abuelos me mandaban, pero yo seguía generando recursos siempre. Y cuando terminé, pues rapidísimo me integré a trabajar. Me puse a hacer prácticas en una empresa refaccionaria, luego ya me quedé a trabajar con ellos, me invitaron a trabajar. Posteriormente ya pasé al gobierno del Estado. Y ahí estuve. Y estando en el gobierno del Estado, me puse a estudiar también periodismo. Me acuerdo que hubo una acción específica para los periodistas, digamos, que no tenían como una carrera como tal en Oaxaca. Claro. Y una cosa que hizo el gobierno, el Tecnológico y la Escuela Septién de aquí de la Ciudad de México. Y vamos a hacer la carrera, pero al final nos quedamos en una carrera técnica en 2 años, porque ya medio mundo ya no quiso seguir y tal. Pero también es una área que siempre me llamó la atención. Finalmente no me dediqué a eso porque me dediqué a otras cosas, a trabajar en el gobierno del Estado. Y en 1999 me invitan a trabajar a Huatulco. Ok. Y me dicen, queremos que vaya usted a trabajar. Bueno, alguien me pidió mi currículum, había plazas ahí. Y finalmente me dicen, llevé mi currículum y me dicen, oiga, pero es que usted ya tiene mucha experiencia en el gobierno. Y parecía habían pasado 10 años de trabajo en diferentes dependencias de gobierno. Y me invitan pues a Huatulco a ser directora del CECATI de Santa María Huatulco. Ahí hay 2 centros de capacitación, uno en la cabecera y otro en Bahías. Y bueno, me fui, así bien aventurada, me fui. Así fue como entré a la docencia, 25 años ya en la docencia, en el ámbito de la formación para el trabajo. Muy bien. Y eso es padrísimo, fíjate. Yo me remonto un poquito porque te escucho hablar de tus abuelos. O sea, tú creciste con tus abuelos, ¿no? ¿Con tus papás? ¿Eso es así o cómo? Fíjate que cuando yo tenía 1 año y medio, mi madre muere en un accidente en Chacagua, en la laguna de Chacagua. Se volteó el cayuco, era un cayuco en ese entonces, me dicen, y ella no sabía nadar en la laguna, así en medio de la laguna, estaba muy profundo y fue la única persona que murió de 7 personas que iban. Y bueno, entonces mi hermana y yo, la hermana mayor y yo, nos quedamos con la madre de mi padre. Muy bien. No, la familia de mi madre nunca se acercó por nosotras y ya vivíamos ahí, prácticamente nosotras ya vivíamos. De hecho, yo ya nací ahí con mi abuelita. Entonces mi abuelita dijo, pues las niñas se quedan conmigo, no hay de otra. Y mi abuela no tenía mucho que se había juntado con un señor que había llegado del norte de Durango a vivir a esa zona. Un señor muy culto, autodidacta, tampoco fue pero muy leído, con una gran capacidad de retención, así que te contaba toda la historia de México, bueno, una cosa increíble. Y ahí nos educamos, o sea, él era nuestro abuelo, que no era el abuelo de sangre, pero era el abuelo de crianza, como le llamamos. Y él se quedó porque él tampoco tenía contacto ya con su familia. Entonces, como que de pronto se encuentra una señora que luego tiene 2 nietas que no tienen una mamá porque muere. Y eso fue para él fue como la familia perfecta. Y para nosotras fueron los abuelos perfectos. Entonces nos educaron. Mi abuela no sabía leer ni escribir.
ella, siempre digo que ella fue la primera feminista, mis primeras clases de feminismo fueron con ella, porque nos hizo resilientes, fuertes, independientes, las 12, así, y siempre dijo, ustedes van a estudiar. Como yo no, ella siempre decía, yo no sé una letra a lo redondo por la O, no sé ni la O a lo redondo, una cosa así rara, decía, no sé ni la O a lo redondo, pero ustedes sí que van a ir a la escuela, decía. Mira. Y a mis hijos no pudieron ir a la escuela porque no había dónde, dice, pero ustedes sí ya. Entonces, entre los dos, nos crearon la mentalidad de que teníamos que estudiar. En ese pueblo, nadie salía a estudiar en aquella época. De hecho, la primaria la terminamos mi hermana y yo juntas, ella mayor, porque ella estaba súper adelantada, pero no había forma de salir de la comunidad. Y entonces la alcancé y yo me acuerdo que fue una batalla para que termináramos la primera generación. Y dijo el director de la escuelita, pues mínimo tienen que ser 6 personas. Entonces mi abuelo casi iba a hablar con los papás de los otros 3 chicos y decía, ¿y si le ganas? Que él siempre hablaba con esa voz norteña. Ándele, que sigan, porque tienen que terminar. Su preocupación era que termináramos todos, para que pudiéramos tener nuestro certificado, ¿sabes? Sí. Entonces siempre fue como una cosa que en aquella época era rara, ¿sabes? Que las mujeres, para empezar, fuéramos a estudiar. Sí, claro. Y luego que las mujeres negras fuéramos a estudiar era también como impensable. Bueno, siempre digo que fue uno de los primeros esquemas que tuve que romper en mi caso, ¿no? Muy rebelde, siempre muy rebelde desde niña. Me acuerdo que mi abuelo me decía, le decía a la gente cuando llega, esta va a ser abogada, porque mire cómo habla. ¿No? Y yo me acuerdo que a veces le reñía un poco a la abuela y yo salía ahí en defensa, ¿no? Me decía, no le regañes, ¿eh? No, y yo bien prendida, ¿no? Pero el abuelo se reía y me decía, esta va a ser abogada, va, te defiende y tal. O sea, la ventaja que tú tuviste desde chiquita fue, perdón que te interrumpa, es el empuje que te dieron tus 2 abuelos. Sí. O sea, por un lado tu abuela de decir, se van a preparar, y por el otro lado el abuelo de ya veía en ti desde chiquita a una mujer con esa talla y esa capacidad de no solo de enfrentarse, sino con justificación y vamos, ¿no? O sea, necesita las herramientas nada más, o sea, sí te impulsaron. Yo creo que eso de liderazgo, ahora cuando platico con las juventudes afros o indígenas, oye, siempre fui el líder, desde niña yo fui una lidercilla y te digo que yo vendía los dulces y organizaba los grupitos en la escuela, me fui a la secundaria y mi grupo igual era líder del grupo, hombre, del grupo, ya sabes, del grupo C, donde dicen que ponen a los menos inteligentes, pero yo ahí era, digamos, una de las más, ¿no? Dentro de, o sea, esa habilidad de liderazgo creo que siempre la tuve y creo que la heredé mucho de mi abuela. Mucho, porque mi abuela igual era líder en la casa, o sea, ella decía, vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer tamales. Y siempre tenía dinero en su cartera. Algo que también me enseñó es que decía, siempre hay que tener dinero en la bolsa. Y ella siempre lo tenía guardado, decía. A veces decía el abuelo, quiero meter unos peones y ya no tengo dinero. Decía, ¿cuánto necesitas? Muy poderosa ella. Y era bien chiquitina y se paraba con las manos en la cintura. Mira, la recuerdo hasta exactamente el cuadro en mi mente ahora mismo. Y se paraba con las manos en la cintura y decía, ¿cuánto necesitas? Muy poderosa. Y siempre nos decía eso, siempre tengan dinero en la bolsa. Entonces, toda esta fue una formación impresionante en la casa, con una mujer que no supo leer nunca, pero que tenía una habilidad, una tal. Y que ella incluso tuvo que romper con el ciclo de violencia que vivía en su primer matrimonio. Algo que también me enseñó mucho y que por eso cuando me dicen, ¿y por qué decidiste entrar a este activismo? Entonces, bueno, esa es como parte de mi genealogía como activista, digamos, ¿no? Pero bueno, esto fue muy impresionante. Mira, en mi comunidad no había kinder en ese entonces y apenas había primaria. Entonces, el kinder nosotros lo hacíamos con el abuelo, porque el abuelo todas las tardes nos ponía un horario y decía, van a la lección. Y nos ponía unos libros viejos que cargaba, que había traído quién sabe de dónde, así enormes, con esas pastas olorosas a viejo, en un beliz de estos viejos que tenía, y sacaba, y bueno, y era como, al principio era un martirio, pero bueno, ya después. Y yo recuerdo que me sentaba, porque estaba chiquitina, me sentaba en sus piernas y en una mesita me ponía a leer y me enseñaba las letras y todo. Eso fue impresionante. Y por eso no es casualidad entonces que las 2 terminamos la primaria. Mira. De los chicos que terminamos, de los 6, fíjate que las únicas que pudimos salir y hacer una carrera fuimos las 2. Todos los demás se quedaron, o sea, ni la secundaria terminaron.
Y en ese transcurso que estuviste en la costa, que después te subes para prepararte en tu nivel bachillerato y la universidad en Oaxaca, ya en Ciudad Capital, ¿extrañaste esa formación? ¿Ya te volviste más independiente? Yo digo que tú ya eras independiente, ya traes un liderazgo, pero ¿cómo asumiste este cambio ya llegando a Oaxaca? Fíjate que allí fue bien complejo porque lo primero que te decía es que me encontré, ahí es donde me encuentro también con la discriminación y ese racismo, el que ahora identifico muy bien porque he estudiado el tema. Sí. Cuando pues me veían diferente, me trataban diferente, pues era una mujer negra que no iban las mujeres negras a estudiar, era muy difícil entonces. Entonces yo era ahí como un lunarcito en el tecnológico, me acuerdo, que era así, en el bachillerato igual, o sea, yo no vi a ninguna persona de mi fenotipo, entonces era como... Que te quiero decir también que en ese entonces no identificaba tal cual como racismo ni como discriminación, pero que estaba presente y que ahora que lo he estudiado estos temas me doy cuenta pues que existía ahí, ¿no? Estas miradas de soslayo, de cómo te ven diferente, el trato, ¿no? Estas cosas que aún incluso... había una diferencia porque tú sabes que las personas de la costa somos como mucho más en movimiento, somos personas que estamos en un continuo movimiento, ¿no? Sí. Hablar, las manos, gesticular, yo gesticulo mucho. Entonces, no era una persona que pasaba desapercibida, pero obviamente tenía que ver mi color de piel, tenía que ver mi forma de caminar, mi forma de expresar, todo era... Y hacía ruido a otras compañeras, ¿no? Otras compañeras más conservadoras que en esa época me parecía que la capital, Oaxaca de Juárez, era una ciudad bastante conservadora, cosa que ahora ha cambiado mucho, pero que efectivamente las mujeres indígenas y las mujeres afros, en mi caso, nos veían siempre como poquita cosa, ¿no? Estas cosas muy sutil, pero que existía eso, ¿no? Es decir, las de la capital somos de la capital y entonces tenemos todos los privilegios. Eso era un poco lo que ahí me confronto, pues, ¿no? Pero sí era una persona independiente, llevaba esa gran formación de mi abuela. Y me acuerdo que cuando ya me ayudaba un tío mío también que estaba ahí, él me ayudaba muchísimo, él fue el que incidió para que nos fuéramos a estudiar, mi hermana y yo. Mi hermana se fue a Puebla, yo me quedé en Oaxaca. Y recuerdo que un día ya vivíamos en una casa que él había conseguido, había sacado y yo vivía ahí. Un día de repente me dijo, ya estudiando el tecnológico, me dijo, pues sabes que ya me voy a venir a vivir con mi mujer acá, si es que vas pensando qué vas a hacer, pero casi, agarra tu mochila. Y entonces yo dije, ups, pero yo estaba trabajando. Muy bien. Entonces dije, bueno, pues me voy a buscar un cuartito. Y en ese momento, sin más, ni temblores, ni miedos, dije, pues me voy, es el momento, ¿no? Es el momento oportuno también, entendí muy bien y me fui. Y de verdad, o sea, tuve también como un objetivo muy claro en mi vida. Dije, fíjate, cuando yo estudiaba, porque uno de los grandes retos, tú sabes, todo el patriarcado, el machismo, mi padre dijo, ¿para qué van a ir a estudiar esas chamacas? Ay, luego van a salir preñadas. Dice, no, mamá, le dijo a mi abuela, o sea, la mamá de él le dijo, cuando le dijo en un momento, oye, las niñas se van a estudiar, ¿me vas a ayudar? Mi padre, que era pues joven y eso, dijo, no, yo no sé tú. Pero la abuela dijo, no, sí se van a estudiar. No importa si tú apoyas o no, ellas se van, ¿no? Y entonces mi padre como expresó eso, como diciendo, ay, las mujeres solo sirven para esto, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo que mi hermana mayor siempre me escribía de Puebla, Oaxaca, cartas, que ahora como lamento haberlas perdido o no cuidarlas. Me escribió unas cartas impresionantes y me decía, acuérdate, hermanita, que tenemos que demostrarle a mi padre que no es lo que él dijo, que ni preñadas ni nada. Así es que, y como era la más chica, mi hermana siempre fue muy modosa, y yo todo un terremoto. Entonces mi hermana incluso pensaba, decía, esta es la que la va a regar, ¿no? Entonces ella me escribía unas megacartas diciendo, no la vayas a regar, Nita, cuídate. Entonces yo me hice una promesa a mí misma. Dije, no tengo novio hasta que yo esté ya como a la carrera, pero en el bachillerato cero novio, porque si no, pues me voy a embarazar, ¿no? Ya sabes, eso que todavía no sabes mucho, ¿qué tal que quede embarazada? Pero ya traes esa idea, ya te la impusieron. Tío, que era muy enojón, me dijo un día, eso sí te lo digo,
como a mí me salgas con tu domingo 7, agarras tu mochila y te regreso al pueblo. Y yo dije, al pueblo no regreso derrotada jamás. Sí, claro. Todo eso a mí me prendió. Y yo, mira la fórmula que encontré, no tener novio. Y ya sabes, el clásico chavo que te gusta y yo así babeaba, pero no se podía. Y aguanté mi promesa, no. Ya cuando me fui a la carrera y eso, ya hay como para el segundo, tercer semestre que empecé a noviar. Pero fue una forma de protegerme, Sí, claro. porque tanto te meten en la cabeza que de verdad me lo creía. Y decía, el primer beso que me dé voy a quedar embarazada, preñada, como decían en el pueblo. Sí. Y yo a mi padre no le doy ese gusto, dije. Sí. Y luego mi abuela también, así como que decía, no, ustedes son capaces, ustedes, lo que yo no pude, ustedes sí pueden. O sea, algo impresionante que yo siempre voy a decir. Mi abuela, mi madre, fue la mejor afrofeminista que he tenido en mi vida. Sí. Me enseñó a ser chingona, fuerte, decidida. Y siempre he decidido, gracias a Dios, en mi vida. He podido decidir siempre. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que cuentes esa historia porque de verdad, si no escuchamos estas historias de empoderamiento, de lucha, de si te encuentras como te encontraste en Oaxaca, ¿no? De decir, sí encontré racismo. Claro. Sí encontré discriminación. Pero ¿cómo fue más grande tu idea de no regreso? Porque voy a regresar, pero estudiada, preparada, ¿no? Ya traías un objetivo, que no importó el tema de la discriminación, del racismo, porque tú ya traes una meta, por lo que vienes desde abajo, ¿no? Y en este lapso te interrumpí, pero tú ya encontraste tu trabajo en la docencia, ¿no? En la docencia. Ese trabajo de estar en un trabajo donde te pagaban y que tú ejercías una labor para una institución, cambia a la docencia. ¿Cómo asumes ese cambio a la docencia? Porque lo hemos platicado, ¿no? Y me lo comentaste. Estás preparando a otras personas. ¿Cómo lo asumiste? Fíjate que primero llego como directora y hago el trabajo de ejecutiva y me interesa mucho y estoy como 7 años entre los 2 planteles dirigiéndolos y de repente hay que hacer cambios, hay cuestiones... Perdón, te hiciste responsable de 2 planteles. Sí, primero uno y luego en una siguiente etapa, en el segundo, me mandan, me piden, me dicen váyase al otro porque usted ha resuelto conflictos acá, ahora váyase para allá, tal. Y ya me fui. Pero llega un momento en que hay ciertos desajustes ahí con la parte sindical y tal. Entonces dije, no me desgasto, aquí está la dirección. Y ahí tenemos la posibilidad en el sistema Cecatis que te conviertes en docente. Te dan 1 año para reconvertirte, decides qué especialidad. Son especialidades tipo oficios, ¿no? Ajá. Que no son carreras, sino que tú estás preparada y dices, hoy voy a ir al Cecatis, quiero tomar un curso de cocina de 1 mes, de computación, etcétera. Muy bien. Y entonces yo elegí el área de turismo. Para eso ya mi esposo y yo habíamos tenido ya puesto negocios de alimentos, cosas de hospedaje y eso. Entonces dije, pues yo había aprendido así a la fuerza, rápido. Y la cocina que ya la traía yo desde pequeña, ¿no? En casa. Yo seguramente le decía a mi abuela, gateaba yo y tú estabas moliendo en el metate. Y mi abuela me decía, sí. O sea, porque yo yo tenía 1 año y medio cuando mi madre murió. Sí, o sea, claro. a mí me crió mi abuela. Y decía mi abuela, sí, andabas ahí gateando mientras yo estaba en el metate haciendo las tortillas o moliendo el chile pa'l mole. Sí. Entonces yo, ahora sí, literalmente, pues mamé la cocina. Sí, claro. Y mi abuela todo el tiempo Olores, cocinando, sabores. haciendo pan. Sí, o sea, Sí. tengo en mi memoria todavía perfectamente. Recuerdo a mi abuela hincada moliendo el chile en el metate. Recuerdo a mi abuela en el metate en una estaca, como lo ponemos en nuestros pueblos, y moliendo con un ritmo sus brazos que decía, oye, mami, pero tú tienes unos brazos chingones. Claro, estaba en el día. Claro. Y luego más tarde, resobando la masa, 10, 20 kilos de harina, resobando masa para el pan. Sí. Es una mujer extremadamente fuerte, ¿no? Digo, murió con 100 años, no es casualidad. Híjole, y sonriendo sí. y tomándose su mezcal. Pero mira, ¿no? 100 años, pero yo creo que Así fue una mujer completa, ¿no? Así. Entonces, cuando voy a la docencia, me encanta, encuentro que me gusta, empiezo a dar clases del área de turismo, preparando meseros, cantineros ahí en Huatulco, camaristas, dando cursos de cocina y fui aprendiendo otras cosas, ¿no? Me decían mis alumnas, chef, le digan, no me digan chef porque yo no estudié para chef, soy cocinera tradicional. Aprendí en el metate y en el entonces comal. ya venía el término de cocinera tradicional.
o ese término, ¿desde cuándo aparece el término de cocinera Mira, tradicional? yo creo que el término de cocinera tradicional se le ha dado como un poco, ¿no?, para el reconocimiento precisamente a las mujeres que cocinan, pero más bien es como cocina casera, Sí, ¿no? Mucho sí, más. sí. Es cocina que no tiene recetarios ni nada, sino que Pero que ellas viene, iban ¿no? aprendiendo y lo van pasando. A Sí, través de claro. la oralidad lo iban pasando. Entonces, a mí siempre me gustó y lo fui aprendiendo, ¿no? Y es algo que me apasiona. Sí, A mí sí, sí. cocinar para mis amigos, mis amigas, me apasiona mucho, de verdad, lo disfruto. Sí, sí, O sí. sea, bueno, ahora que ya me vine a vivir acá, me traje un montón. Bueno, ahí veníamos con Alba cargando bolsas y bolsas de comida oaxaqueña, pues según yo, va a invitar a las amigas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tengo una gran pasión por la cocina. Y así es como empiezo a dar clases. Acabo de cumplir 25 años en el sistema CECATI. Ah, muy bien. Tuve que hacer la pausa porque el destino me mueve a otro Sí, lado, claro, a claro. a este lado, que tiene que ver también con esta lucha social, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar para un tema de verdad que a mí me ha movido mucho. Yo te escuché en 2 conferencias, una aquí en México y otra en Oaxaca. Y cuando tú hablabas de este activismo por el reconocimiento, tú hablas del reconocimiento, la visibilización del pueblo afromexicano. Y tú decías, yo te veía con un carácter de decir, ¿en qué momento nos van a reconocer? Somos mexicanos, o sea, somos mexicanas. ¿En qué momento este pueblo donde yo nací me van a reconocer? Y legalmente también. ¿Cómo pasa? ¿En qué momento pasas en esa transición al activismo? Sí, justamente estando en Huatulco, pues me acerco a mi tierra, ya quedo a 3 horas. Entonces regreso a mi tierra, empiezo a hablar con mujeres justamente del CECATI. Un día me invita a una organización Ecosta ahí en Santa Rosa de Lima, Tututepec. Me dice, oye, dale un curso a las mujeres acá, a las compañeras que estamos trabajando, de emprendurismo, de tal. Y voy a darles un curso, eso fue en el 2009 más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Fui a dar cursos ahí y me encuentro otra vez con mujeres indígenas y mujeres negras ahí. Sí, sí, sí. Y dije, esto es lo mío, voy a empezar a trabajar. Y luego después, ya en el 2010, fundé una primera organización en Huatulco, convoqué a unas compañeras, las invité, formamos una organización. Esa organización ahí tuvimos ciertos tropiezos, porque claro, eran filosofías distintas, pero cuando estás empezando en una organización, tú sabes que es bien complejo. Sí. Y tenemos cada quien sus pensares, las formas de vida. Entonces, me parece que ahí no entendían la pasión por el tema negro. Ahí también había un tema de racismo, ¿no? Es decir, cuando alguien no está colocado en estas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, tuve que... ¿Cómo se llamó tu asociación? Muaco se llamaba. Ajá. Y una compañera, pues ella dijo, bueno, va. Fue así como una transición muy fuerte, pero entendí que nada, que no estaba con las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Y entré ahí como un poco en enfado, 2, 3 meses, y una de las compañeras me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué te pasa, Rosa María? ¿Cómo? No, órale, otra organización. Yo me quedo contigo y yo contigo también, yo contigo. Bueno. Y montamos rápidamente. O sea, únicamente transité a otro nombre, porque sí, claro. la acta y todo lo que yo, eso lo había redactado yo. O sea, ahí también a veces pero cómo es que se dan los saqueos intelectuales de repente, ¿no? Entre nosotras. Pero bueno. Se quedó lo que tú plasmabas, sí, lo que tú querías. Todo se quedó, pero yo dije, bueno, pues, lo yo retomaste. le escribí, lo retomo, le cambio nombre y metí otras cosas. Obviamente el tema afro ya lo tenía mucho más puesto. Dije, va. Y entonces protocolizamos ya hasta el 2014 la nueva organización, que es la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, AMCOACE. AMCOACE. Sí, entonces empezamos a trabajar, pero en el 2011 hay un parteaguas. Justo en mi comunidad se da el 12º Encuentro de Pueblos Negros. Muy bien. Que organizamos desde hace muchos años, desde que surge el movimiento en 1997 con México Negro. Y ahí me doy cuenta que no estábamos las mujeres afro liderando ese movimiento, que ese movimiento estaba siendo liderado solo por hombres. Y que las pocas compañeras que estaban ahí estaban, pero en una posición donde les permitían. Caray. Pero tampoco quizá había muchas herramientas para confrontar esos liderazgos machistas, patriarcales, ¿no? Sí. Y la vida nos lleva y de pronto nos encontramos ahí, Yolanda Camacho, Eva Gasga, Lucy Mariche, de mi comunidad,
Y yo y otras compañeras, ¿no? Pero nosotras así dijimos, aquí esto, ¿no? Yo rebelde dije, a mí esto no me gusta, ¿por qué? O sea, siempre las mujeres en la cocina, ¿qué onda, no? Sí, claro. Yo estuve dirigiendo ahí las mesas de trabajo, el programa y todo, pero siempre peleando. Y me acuerdo que es una cosa icónica y siempre la cuento y los compañeros se enojan, pero ahí está la foto del presidio y no había ninguna compañera mujer en ese presidio. Había como 12 hombres y ninguna mujer. Sí, ninguna mujer. Y eso para mí me prendió y dijo, esto no vuelve a pasar. Y me di cuenta qué tan invisibles éramos, no solo los pueblos negros como tal, sino las mujeres al interior del propio movimiento. Y eso me movió, Y a partir de ahí yo tomé una ruta y dije, no. Y con las compañeras empezamos a jalar y a pronunciarnos. Para eso ya habíamos organizado el primer foro de mujeres en Huatulco. Mujeres todas, no era específicamente mujeres negras o mujeres, sino mujeres mestizas, rurales, campesinas, pescadoras, que hasta la fecha subsiste ese foro. Lo hacemos cada año en la primera semana de marzo, en el marco del 8 de marzo, que estarás invitada para que vayas este próximo año. Gracias, ya, amiga. cada año lo hacemos. Nos reunimos lideresas ya muy fuertes, muy poderosas, con toda una agenda política, social, cultural, económica, en defensa de nuestros derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces ya teníamos como ese ejercicio. Y a partir de ahí marcamos una ruta nosotras, las compañeras. Después nos encontramos con Juliana Acevedo de Morelos, de ahí de la costa también de Oaxaca. Después, un poco más tarde, llega Beatriz Amaro. Y así vamos construyendo un movimiento de mujeres negras que nace en la costa de Oaxaca. Y luego un poquito más adelante con las compañeras de Guerrero, jalamos, invitamos y empezamos a generar un movimiento que hoy por hoy estamos hablando del Movimiento Nacional de Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes. Cada año también en el marco del 25 de julio, que es el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, hacemos un encuentro cada año y ahora es itinerante, lo hacemos en los estados. El próximo año va a ser aquí en la gran Ciudad de México. Ah, mira, va a ser interesante. Liderado por Celeste Sánchez Ujía, una mujer afromexicana de aquí. Entonces, todo este movimiento nos tocó tejerlo, construirlo. Sí. Y también estamos en un proceso de la formación, de la construcción de los afrofeminismos. Sí, claro. ¿Sí? Justamente este sábado clausuramos la tercera generación de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes, una cátedra avalada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y es un proceso, un diplomado de 120 horas de formación de mujeres negras, afromexicanas o afrodescendientes con una perspectiva afrofeminista, antirracista, antidiscriminatoria, e interseccional, con perspectiva de género, con una perspectiva de derechos humanos. Es decir, un proceso que hemos creado mujeres afromexicanas con apoyo de algunas compañeras indígenas, he de decir, con la maestra Arcelia García, que nos apoya, una indígena de Chapulalpan de Méndez, con Lupita Martínez, con la maestra Celerina Sánchez Santiago, poeta oaxaqueña. Sí, claro. Sí, con la maestra Sandra Villalobos del Istmo, ¿no? Y es un proceso muy importante, fundamental. Hoy vamos a hacerlo el sábado, estás cordialmente invitada si nos quieres acompañar a Oaxaca. Gracias, amiga. En Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes va a ser sábado a las 9 de la mañana, llevamos el acto de clausura y luego terminamos los trabajos el fin de semana. Ahí tenemos participantes incluso de Guatemala, de Nicaragua, de República Dominicana, de dónde más, de países de Latinoamérica también, porque les ha interesado este proceso de formación. Y sobre todo cómo se han ustedes organizado. Así es, ¿no? Entonces no creas, de pronto nos hemos vuelto como un referente en estos temas de la organización de mujeres. Trabajamos también con las juventudes afros, también hicimos un foro con jóvenes de 18 a 23 años también, afros, que también necesitan generar sus propios espacios. Sí, la agenda afromexicana es una agenda muy larga, muy grande, y partimos de la invisibilización y luego lo que tú decías, el reconocimiento constitucional. Y me parece, y he de decir con respeto hacia los compañeros, pero cuando las mujeres llegamos al movimiento, muy fuertes, así rudas, metidas, se agilizó mucho el tema del reconocimiento y sobre todo se dio a conocer más el movimiento, porque nosotras de pronto estábamos en todos los espacios públicos,
poniendo la voz. Yo creo que todo esto también ha trascendido porque, y yo siempre lo he reconocido, estas mujeres que desde hace mucho tiempo tuvieron estas barreras, estos estereotipos inclusive, que lucharon durante mucho tiempo para que la mujer pudiera tener estos espacios, hoy nos permite a nosotros estar aquí. Hoy tú tienes una gran responsabilidad en el Congreso Federal. Hoy eres diputada federal. Y si bien hoy a nivel nacional fue reconocido, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, era una deuda que se tenía para el pueblo afromexicano. ¿Qué es lo que tuviste ahí? Mira, yo creo que son como los pequeños avances. Nosotras pensamos que cuando se da en el 2019 el reconocimiento, si bien hubo compañeras y compañeros del movimiento que decían, no, este reconocimiento es nominativo y que no sirve, no es cierto. Sí ha sido un parteaguas en la vida de las y los afromexicanos. El estar en la Constitución fue fundamental. Y a partir de ahí, bueno, se sigue generando el movimiento, los reclamos, y entonces ya teníamos como elemento, es decir, sí, estamos claro. En la Constitución, en el artículo 2º apartado, sé que reconoce, era así como el discurso que teníamos, claro, ¿no? En todos lados. Es fundamental el reconocimiento constitucional. Bueno, y ahora, justamente hoy, ya estamos aquí ya en la Cámara precisamente, y vamos a dar inicio a los trabajos para la reforma pues al artículo 2º en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Y también lo que tú decías, que en el INPI, si bien al INPI no se le ha cambiado el nombre todavía, tendría que ser INPIA, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pero sí está contemplado, digamos, ¿no? En los programas del INPI, incluso en Pinotepa tenemos una coordinación sí, claro, de pueblo, de atención a pueblo afromexicano por parte del INPI y así en otros estados. Entonces me parece que han sido como esos avances que son sin duda el resultado de una lucha social de casi 3 décadas, ¿no? De compañeras, compañeros negros, hay que decir también que los compañeros afromexicanos, los primeros que fueron, que empezaron y que a mí me gusta honrarlos también, como son Sergio Peñalosa, el padre Glynn, Flaviano Cisneros, Néstor Ruiz, Israel Larrea, las compañeras Elena Ruiz, Dona Jiménez Méndez, Patricia Méndez, las hermanas Peñalosa, que fueron como las primeras. Los que incursionaron. Que crearon este movimiento. Y luego ya llegamos después, pues un montón de mujeres rebeldes, decididas, ¿no? Inconformes total, ¿no? Irreverentes. Yo siempre digo que si algo debemos de tener las mujeres somos la irreverencia, ¿no? Y la resistencia también. Pues escucharte de verdad para nosotros es de verdad no solo enriquecedor, sino porque yo sé que hay muchas personas, compañeras que también nos están viendo, y escuchar esta historia de vida, de lucha, de trabajo, de coordinación, no solo nos ayuda a tejer, como tú lo dices, estos lazos. En este podcast nosotros realizamos una actividad. Te vamos a dar 3 palabras y ya tú nos dices qué significan para ti, ¿no? ¿Qué significa para ti pueblo afromexicano? Mi ancestría. Muy bien. ¿Qué significa mujer? Decisión constante. ¿Qué significa para ti la paz? Necesaria, fundamental para sobrevivir todos los pueblos del mundo. Con tus acciones has luchado también y has aportado para todo el movimiento, ya sea desde tu movimiento, desde el mío, desde donde estemos, todos aportamos para la pacificación, no solo de nuestros pueblos, sino de nuestro país. Así es que muchas gracias, mi estimada Rosa María. Pues por último te queremos pedir un mensaje para los compañeros, amigos, amigas, compañeras que nos ven, que nos escuchan. Pues primeramente agradecerte el espacio, decirte que justo ahora me voy a la sesión, una sesión histórica, que también el universo me ha permitido estar en este momento histórico donde tenemos una presidenta electa mujer y donde tenemos un congreso mayoritario de izquierda y donde hoy vamos a debatir, a discutir y por supuesto a votar la ley o en materia pues de pueblos indígenas y afromexicanos, esta gran reforma que nos
vuelve sujetos de derecho público, es personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es histórico, es reivindicación, es hoy esta factura, se empieza a saldar la factura de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Así es que es un momento histórico y también un momento de paz para todas y todos, porque cuando nuestros pueblos están sumidos en la discriminación, en el racismo, en la invisibilización y en la no atención, no puede haber paz. Hoy también estamos escribiendo una nueva historia para que la paz en nuestros pueblos y en nuestro país esté presente, y también deseando que en el mundo entero la paz esté, porque si algo hacemos las mujeres, siempre buscamos la tranquilidad, y tranquilidad es paz. Buscamos la paz en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro país, en todos lados siempre estamos trabajando por la paz. Y creo que también reconocerte a ti, Betty, por el gran trabajo que estás haciendo por la paz de tu gran pueblo oaxaqueño también. Entonces creo que reconocernos unas a las otras. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Gracias, de verdad. Yo comparto contigo, con Rosa María, de verdad esta alegría. Le va a tocar a ella, ahora sí, esta ley que va a ser en beneficio de nuestros pueblos y comunidades y pueblos afromexicanos. Así es que enhorabuena, me da mucho gusto que una compañera de lucha esté ahí para aprobar esta ley que es histórica. 500 años de resistencia se dicen poquito en palabras, pero pues son muchos compañeros, compañeras que se quedaron en el camino esperando esto. Es un sueño para nosotros, pero pues también, así como es un sueño, pues yo los invito a que nos sigan viendo, escuchando estas voces de estas mujeres empoderadas, mujeres muy importantes de lucha. Así es que, Rosa María, muchas gracias. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales para que te sigan? Sí, ¿cómo? Bueno, lo ponemos acá abajo, si gustan. Aquí ahorita les compartimos unas nuevas. No se preocupen. Muy bien. Pero sí, ahorita las compartimos. Hacemos el compromiso con Rosa María, que pasamos aquí en el Inter, aquí de las imágenes, las páginas, las redes de la amiga, y por supuesto la de nosotras también aquí lo verán. Así es que un saludo, un abrazo a todas. Muchas gracias. Muchas gracias.